Los choferes saben lo que viven día a día. Déjame preguntarte esto para poder iniciar la conversación con el auditorio también de Meganoticias MX. ¿Tienen un horario establecidos los choferes? ¿Tienen un momento para poder descansar y de alguna forma despejarse y evitar estos accidentes? ¿O simplemente las jornadas pues no lo permiten porque el servicio hay que seguir dando? Fíjate que es una pregunta muy interesante. El servicio es continuo y permanente. En las rutas de transporte colectivo, como conocidas todavía como hombre camión, había la situación de que el recorrido se hace pues, directamente a un lugar, tiene un origen, un destino, y había que esperar la carga. Entonces sí había un espacio de descanso. Pero hoy hay algunos elementos que se vienen transformando. En los corredores de transporte público que viene haciendo el gobierno de la ciudad, todavía se permite. Es un poco más complicado en la parte de lo que es el Metrobús, en donde la situación es un servicio muy continuo, prácticamente no existe un descanso en este sentido. Entonces sí son jornadas de 8 horas, en el caso del Metrobús son de 8 horas, en el caso de los autobuses que circulan en corredores, quizás se pueden ampliar un poco más dependiendo de la empresa. No hay una regulación como tal para la contratación de los operadores. En algunos casos hay algunas empresas que hacen lo que nosotros le llamamos el que encierra, saca, que es la persona que ingresa a trabajar en la tarde-noche, pues trabaja hasta el final de la jornada y al principio de la jornada, no sé, a las 4:30 de la mañana, vuelve a sacar su unidad para terminar sus 8 horas por ahí del mediodía, ¿no? Entonces, son diferentes las contrataciones, pero sí creo que influye en mucho el factor humano en el caso de los accidentes y tiene que ver a veces con jornadas bastante difíciles. En el caso del colectivo, hay gente que trabaja, no sé, hasta 14 horas, ¿no? A pesar de que tiene espacios de descanso, no sé, llega a trabajar a las 4 o 5 de la mañana y a veces está saliendo a las 8 o 9 de la noche, lo que son jornadas muy, muy extenuantes y obviamente por eso este proceso de transformación para buscar que tengan una situación de más equilibrada en el trabajo, con horarios más constantes y que no sean tan extenuantes. Sí, por supuesto. Déjame hacerte dos preguntas. De los que me mencionabas que tienen 8 horas laborales, ¿tienen algún espacio de comida, algún espacio de descanso, algún espacio para poder ir al baño incluso? Y por el otro lado, ¿qué consecuencias tienen tus choferes al respecto de esto? ¿Tienen quizá problemas en la próstata por no poder ir al baño adecuadamente en el momento en el que tienen ganas? ¿Tienen problemas en el corazón? ¿Tienen problemas? ¿Qué tipo de problemas pueden llegar a tener de salud o incluso, sabes, familiares? Mira, el operador de transporte público, normalmente cuando son estos horarios de 8 horas, son 8 horas más continuas. No, no hay mucho tiempo. Pueden asistir al baño. Las estaciones de Metrobús, por ejemplo, tienen estaciones en donde el operador, si tiene una de estas necesidades, puede bajarse de manera muy rápida y obviamente realizar su necesidad fisiológica y bajo esa situación regresar a seguir prestando el servicio. En las terminales, en el caso de nosotros, por ejemplo, una de las empresas que estamos en la línea 2, pues llegas a la terminal de Tepalcates, por ejemplo, hay un operador, o uno de los compañeros que está ahí dispuesto para que si hubiese algún problema, alguna situación de enfermedad o alguna indisposición, pueda subir. Entonces, en ocasiones lo que hace es que la persona se sube, el otro operador, y pasa a la unidad para acomodarla, iniciar esta situación de carga y él pueda ir a realizar sus necesidades fisiológicas. Pero estos son las situaciones menores. ¿Por qué? Porque son los operadores que están en Metrobús. Cuando tú sales a ruta, una ruta, por ejemplo, que salga de, no sé, en el oriente de la ciudad, de Palcates y vaya, no sé, algún compañero hasta Tacubaya, pues difícil porque lleva un recorrido de poco más de 1 hora en donde no hay forma, no hay un lugar específico a donde se pueda parar. Entonces, la verdad es que es una situación estresante. No hay en este momento una situación que hayan sacado un informe que haya brindado alguna de las entidades médicas acerca de las principales enfermedades que se desarrollan en el sector transporte, pero sí hay una situación que nosotros observamos desde la administración de estos grupos,
en Ujú, relación con lo que es ujú. la parte de los riñones, ¿no? Las enfermedades en los riñones es una situación prevalente. La situación de un alto estrés por el manejo que se realiza en la ciudad, en donde la realidad es que hoy la cantidad de vehículos que circulan es muy grande y obviamente va generando un estrés al manejar porque llevas la obligatoriedad de ir cuidando obviamente tu entorno para no tener un accidente con otro vehículo, pero también tienes que ir cuidando la parte interna por la gente que llevas. A veces el operador por inercia, porque la naturaleza humana es salvar la vida, pues aprieta, por ejemplo, el freno y la gente que viene adentro de las unidades en muchas ocasiones es el lesionado, ni siquiera con el vehículo que se golpea, porque traemos unidades que a veces vienen llenas con gente que viene parada y que está lesionada. Entonces, el nivel de estrés es muy alto. Si hemos observado que tienen una situación ya de enfermedades que van más allá relacionadas a este tipo de situaciones, ¿no? Que pueden degenerar incluso en una situación de enfermedades como la Sí. presión arterial alta, precisamente por el daño del riñón y por este alto grado de estrés. Exacto, mala alimentación también, algunos vicios que puedan llegar a tener, falta de descanso, el estrés es malísimo por lo que dicen los propios médicos. Ahora, Nicolás, hay estudios que comprueban que estas jornadas extenuantes, y no solamente para los choferes, sino en términos generales de aquellas profesiones que así se demanda, tienen consecuencias en la productividad. En el caso de los choferes, ¿también se puede ver reflejado? Sí se ve reflejado, sobre todo se ve reflejado en la parte del comportamiento que tiene el operador. La verdad es que, por ejemplo, nosotros, te puedo hablar un poco más de lo que es el sistema de Metrobús, buscamos a través de ciertas situaciones generar espacios de capacitación y obviamente pues, se van a ver beneficiados los operadores también con esta situación del incremento en el número de días en sus vacaciones, porque es innegable que la situación del alto grado de estrés que manejan va generando que su salud se vaya deteriorando. Estudios específicos relacionados con estos, cuando menos en el transporte público en la Ciudad de México, no los hay. Quienes hacen los estudios médicos de los transportistas es una asociación civil que es el CEMPES, y obviamente ellos tendrían o deben de tener ya algún dato más real, más duro en relación con cuáles son las enfermedades prevalentes que tienen los operadores de transporte público. Pero como te decía, algo que nosotros hemos Claro, detectado, cuando menos aquí a nivel de administración, es que nos llegan varias exacto. de las situaciones de falta precisamente por una situación de cansancio en algunos casos o bien enfermedades que ya son Ujú. crónico-degenerativas, como es el caso de la diabetes, pues también a partir de la mala alimentación, ¿no? Muchos de los choferes, no todos, pero muchos de ellos sí, la alimentación es la que encuentras en la calle, ¿no? No sé, tacos, carnitas, no quiero decir que esto sea una Sí. alimentación mala, más bien no es equilibrada y el alto consumo de refrescos y este tipo de cuestiones, ¿no? Ujú. Entonces, sí se va generando la falta de tiempo, de un espacio adecuado para poder alimentarse y hacerlo bien, bueno, pues va generando que come donde puede y cuando puede, desafortunadamente también en algunos de los casos. Lo que hay y cuando puede, sí, hemos platicado con choferes justo esto que nos estás diciendo, o incluso algunos ni siquiera llegan a los tacos de carnitas, Nicolás, traen un refresco y el cigarro en el estómago y ya eso es todo lo que pueden llegar a consumir incluso durante varias horas. Ahora, desde tu trinchera como vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas, ¿se ha buscado darle una solución a esto? Es decir, contratar más personal para que las jornadas no sean tan largas, contratar algún tipo de servicio médico que les pueda brindar alguna asesoría preventiva y no reactiva o algo que nos puedas señalar si se ha hecho algo por mejorar esta situación. Mira, el gobierno de la ciudad el año antepasado implementó un programa de seguridad social, inscribía a los operadores que tuvieran la situación o la necesidad o quisieran inscribirse, podían asistir al Seguro Social. Quien se hacía cargo de los pagos de esta situación
En el caso del hombre camión, es decir, las vagonetas que circulan todavía en este tipo de transporte, bueno, se podían inscribir a este programa. Desafortunadamente, no fue bien aceptado por los transportistas. Quiero decirte que la mayoría manifestaba, pues llegamos al seguro y si no te vas muriendo, pues no te atienden, ¿no? Yo creo que hay también una necesidad de cambiar la forma en la que se recibe a los pacientes en la seguridad social, ¿no? En el caso de las empresas, ya tenemos la obligatoriedad y obviamente todos nuestros operadores tienen seguro social. Tienen la posibilidad de asistir en caso de que estén mal, pues obviamente les dan su hojita en donde nos presentan y nos dicen una falta totalmente justificada, se tiene que pagar, se le cubre su salario, ya tiene prestaciones sociales, lo que no sucede con el hombre camión. Entonces ha sido un esfuerzo de nosotros y del gobierno de la ciudad ir transformando esta parte del transporte para profesionalizarlo y también para otorgarle garantías. En relación con contratar más personal, es una situación un poquito compleja. ¿Por qué? Porque se necesitan más ingresos. Por ejemplo, en Metrobús tenemos una situación de un pago por kilómetro recorrido. Pago por kilómetro recorrido se revisa anualmente, se puede obtener un incremento, se obtiene un incremento que debería de ir acorde a todos los gastos de operación, de mantenimiento y entre ellos los gastos de nómina, porque son los operadores quienes están en esta nómina. Desafortunadamente, la forma de ajustar en este momento solamente incluye el índice nacional de precios al consumidor y lo que es el costo del combustible, la variación en el costo del combustible. Hoy la inflación para este año 2022 rondaba por los 7.8 puntos porcentuales y obviamente el costo del combustible se da relativamente poco, pero llega como a un 11%, pasando del año pasado de aproximadamente 21 pesos a aproximadamente 23 y fracción. Hay una pequeña variación, ha tenido una fluctuación el costo del diésel, pero entonces nosotros estamos sujetos a una decisión de autoridad. Estamos realizando ya algunas de las empresas algún análisis que tenga que ver con una situación más estructurada en términos de toda la economía que se necesita dentro de la empresa, porque no sube solamente el diésel. Yo no he visto, por ejemplo, en el índice nacional de precios al consumidor o en la canasta básica, no he visto llantas o no he visto algunas refacciones, ¿no? Que sí nos impactan y hay situaciones graves que nos impactan, Mitzi, porque, por ejemplo, nosotros como un ejemplo solamente cómo nos impacta el hecho de una economía globalizada, nosotros solicitamos que las unidades de Metrobús hoy tuvieran puertas deslizables como las del metro, porque las abatibles de alguna manera generaban en algunas ocasiones alguna lesión o algún golpe, ¿no? Tratando de que el usuario tenga una mejor experiencia de viaje, Metrobús implementó esta situación. Bueno, solicitamos estas puertas a la única empresa que las está fabricando, que es holandesa. Traían un precio de $31,000 cambiarle todas las puertas a un autobús de este tipo, un articulado. Bueno, se da la guerra en Ucrania y parece mentira, pero nos dicen, bueno, sí, pero la cotización cambió. ¿Por qué? Porque no hay acero, porque no hay combustible y pasó a $35,000. Entonces, los costos ligados a la producción del servicio de transporte tienen mucho que ver no solamente con la economía nacional, sino con la economía internacional y cómo se mueve este mundo. Qué relevantes datos nos acabas de dar de cómo esto pareciera que al final del día se convierte como en un círculo vicioso que al final pues todos lo terminamos pagando, seamos choferes o no lo seamos. Nicolás Vázquez, muchas gracias por esos minutos con el auditorio de Mega Noticias. Siempre es un gusto platicar contigo, sobre todo por los datos que nos brindas. Que tengas buena tarde. Mitzi, buena tarde para ti, buena tarde para todo tu auditorio. Gracias. Vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos.